La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aborda una amplia gama de comportamientos considerados pecaminosos en el ámbito sexual. A continuación, se presentan estos pecados sexuales junto con sus respectivas citas bíblicas para una mejor comprensión de las enseñanzas y advertencias contenidas en las Escrituras. Antiguo Testamento. Adulterio. Número 1. Éxodo capítulo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. Número 2. Levítico capítulo 20, versículo 10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente morirán. En el Antiguo Testamento, el adulterio se ve como una grave transgresión que compromete la santidad del matrimonio y merece la pena de muerte. Fornicación. Número 1. Deuteronomio capítulo 22, versículo 20 al 21. Pero si la acusación resulta ser verdad y no se halló prueba de virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera, porque ha cometido un acto infame en Israel, prostituyéndose en la casa de su padre. Así eliminarás el mal de en medio de ti. La fornicación, especialmente cuando implica engaño o deshonra familiar, también es castigada severamente. Incesto. Número 1. Levítico, capítulo 18, versículos 6 al 18. Estas citas enumeran las relaciones incestuosas prohibidas, como las relaciones con madre, hermana, nieta, etc. El incesto está claramente prohibido con una lista detallada de relaciones inapropiadas, subrayando la necesidad de mantener la pureza en las relaciones familiares. Homosexualidad. Número 1. Levítico, capítulo 18, versículo 22. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Es una abominación. Número 2. Levítico capítulo 20, versículo 13. Si un hombre se acuesta con un hombre como se hace con una mujer, ambos han cometido un acto detestable. Ciertamente morirán. Su sangre caerá sobre ellos. La homosexualidad se describe como una abominación y se castiga con la muerte. Bestialidad. Número 1. Éxodo capítulo 22, versículo 19. Cualquiera que cohabite con un animal, ciertamente será muerto. Número 2. Levítico capítulo 18, versículo 23. No tendrás trato sexual con ningún animal, contaminándote con él. Ni mujer alguna se pondrá ante un animal para ayuntarse con él. Es perversión. La bestialidad es condenada rotundamente y conlleva la pena de muerte. Violación. Número 1. Deuteronomio capítulo 22, versículos 25 al 27. Pero si el hombre encuentra a la joven desposada en el campo, y el hombre la fuerza y se acuesta con ella, solo morirá el hombre que se acostó con ella. Pero a la joven no le harás nada. No hay en la joven pecado digno de muerte, porque como cuando alguien se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es este caso. Pues él la encontró en el campo, la joven desposada gritó, pero no hubo quien la salvara. La violación es tratada como un crimen atroz, donde la víctima no es culpable. Prostitución. Número 1. Levítico capítulo 19, versículo 29. No profanes a tu hija haciéndola que se prostituya, para que no se prostituya la tierra, y la tierra se llene de maldad. Se advierte contra la prostitución, destacando su impacto corruptor sobre la sociedad. Nuevo Testamento. El adulterio. Número 1. Mateo capítulo 5, versículos 27 al 28. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Número 2. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Jesús intensifica la enseñanza sobre el adulterio, extendiéndolo al deseo lujurioso. Fornicación. Número 1. Primero de Corintios capítulo 6, versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo,
mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Número 2. Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Se exhorta a evitar la fornicación como un pecado que corrompe el cuerpo y el alma. La homosexualidad. Número 1. Romanos capítulo 1 versículos 26 al 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Número 2. 1 de Corintios capítulo 6 versículos 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Se reafirma la condena de la homosexualidad como un comportamiento que impide heredar el reino de Dios. Incesto. Número 1. 1 de Corintios capítulo 5 versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El incesto se presenta como un pecado grave incluso entre los gentiles. Impureza. Número 1. Gálatas, capítulo 5 versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Deseos y pasiones desordenadas. Número 1. Colosenses capítulo 3 versículo 5 al 6. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Actos lascivos y libertinaje. Número 1. Efesios capítulo 4 versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Número 2. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Otras consideraciones. Consecuencias del pecado sexual. Número 1. Proverbios, capítulo 6, versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Número 2. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Llamado a la pureza. Número 1. 1 de Corintios capítulo 6 versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Número 2. Hebreos capítulo 13 versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Redención y perdón. Número 1. Juan capítulo 8 versículo 3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio.
y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y volviendo a inclinarse hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete, y no peques más. Este episodio destaca la misericordia y el perdón de Jesús, al mismo tiempo que llama al arrepentimiento y a la santidad. Estimados hermanos, en resumen, la Biblia ofrece una enseñanza clara y contundente sobre los pecados sexuales, llamando a sus seguidores a vivir en pureza y santidad. Estas escrituras no solo condenan el comportamiento inapropiado, sino que también ofrecen un camino de redención y perdón para aquellos que se arrepienten. La Biblia, en su vasta riqueza de enseñanzas, presenta un firme llamado a la pureza sexual como un componente esencial de la vida moral y espiritual. A través de sus textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos una clara condena de los pecados sexuales, desde el adulterio y la fornicación hasta el incesto y la homosexualidad. Estos actos son vistos no solo como transgresiones individuales, sino como ofensas que afectan la santidad de las relaciones humanas y la comunidad en su conjunto. Sin embargo, más allá de la condena, la Biblia también ofrece un mensaje de esperanza y redención. Jesús, en su trato con la mujer sorprendida en adulterio, demuestra que la misericordia y el perdón están disponibles para todos los que buscan arrepentirse y cambiar su vida. Este equilibrio entre justicia y gracia es fundamental para entender la perspectiva bíblica sobre la moralidad sexual. En una sociedad donde las normas y valores sobre la sexualidad pueden ser variables y a veces contradictorios, las enseñanzas bíblicas ofrecen una guía constante y firme. Nos recuerdan que nuestros cuerpos y nuestras relaciones son sagrados y que debemos tratarlos con el respeto y la dignidad que merecen. Al adherirnos a estos principios, no solo honramos a Dios, sino que también fomentamos relaciones más saludables y significativas con los demás. La llamada a la pureza sexual no es simplemente una lista de prohibiciones, sino una invitación a vivir una vida íntegra y plena, alineada con los propósitos divinos. Nos desafía a superar nuestras debilidades y tentaciones y a buscar un camino de santidad y amor verdadero. En última instancia, la enseñanza bíblica nos muestra que, aunque todos somos susceptibles al pecado, también somos capaces de redención y transformación, reflejando así la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas.